¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Mucho gusto, encantado de saludarte de nuevo. Igualmente, oye, me hacía mucha ilusión que tuviéramos este webinar porque, como ya sabes, cuando se habla de tecnología y se habla de personas, converge pues, una alianza muy estratégica que es la alianza entre Tecalis y Arestora. Sin más, paso a saludarte, paso a presentarte. Eres Juancho Armental, fundador y director general de Grupo Arestora, ¿verdad? Exacto, tú, Alberto Campos, que eres fundador y director de operaciones de Tecalis. Yo creo que me agradecías también por este momento, yo también te doy las gracias y además yo voy a ser un poquito egoísta porque voy a aprovechar para dos cosas, ¿no? Primero, aprender conceptos, yo me voy a aprovechar muchísimo de estos minutos que vayamos a conversar. Voy a aprender conceptos, voy a aprender sobre herramientas tecnológicas que estáis desarrollando y que ya tenéis desarrolladas e implantadas. Y por otro lado, yo creo que también es muy importante porque nosotros nos hemos posicionado y estamos como empresa de servicios de recursos humanos muy posicionados en transmitir que damos soluciones tecnológicas en el ámbito de recursos humanos y creo que es importante recalcar y clarificar herramientas tecnológicas con las que vosotros y nosotros colaboramos, con las que nosotros trabajamos y que fundamentalmente tratan de cubrir problemas concretos. Somos muy prácticos y yo voy a aprovechar este tiempo. Me parece fantástico, de eso se trata, de generar un debate, de que podamos aportar por nuestra parte lo que es la tecnología, lo que hay en el mercado, ¿no? Y por vuestra parte, pues vuestro know-how en toda la parte de recursos humanos, ¿no? Bien, Estupendo. voy a hacer una pequeñísima introducción de los puntos que vamos a hablar, muy brevemente, sin extenderme en el índice, lo que hemos hablado, ¿no? La convergencia, qué significa la tecnología en las empresas de recursos humanos y cómo se van a diferenciar las empresas de recursos humanos sobre otras empresas que apuestan más por el canal tradicional. Luego también vamos a ver todo el esfuerzo que significa para una consultora global como la vuestra a lo que afecta a toda la parte del viaje del candidato, ¿no? Desde que se busca el candidato, desde que se mira el perfil del candidato, hasta que el candidato empieza a formar parte de la empresa. Vamos a hablar también de las tecnologías que podríamos aportar a este escenario, en este rumbo. También vamos a hablar de la parte del viaje del empleado, porque el empleado, una vez que ya entra a trabajar en la empresa, tenemos que seguir digitalizando su parte de recursos humanos, en la firma de documentos que cambian, en la parte del fichaje laboral, en la parte del control a lo mejor y la automatización de las tareas, etcétera. Sin más dilación, estos son un poco también unos puntos muy similares a los que hemos expuesto antes, que tienen relación y bueno, te doy paso ya directamente para que hagas una pequeña introducción. No, es estupendo lo que dices. Además, me lo formulabais, ¿no? El reto de intentar aproximar a la gente que pueda escuchar y pueda visualizar este webinar, ¿no? Una aproximación a los tres momentos en los que nosotros solemos interactuar con los candidatos y los empleados, ¿no? La parte de atracción, la parte de captar la atención de todo aquel candidato que puede ser interesante para incorporarse a una compañía, la parte del desarrollo, es decir, estás dentro y vamos a ver cómo desarrollamos toda la parte de acogida, desarrollo e inducción dentro de las organizaciones y la parte de retención, que al final todo tiene que apoyarse en una estrategia de recursos humanos muy vinculada a la cultura, pero obviamente la tecnología nos tiene que ayudar. Insisto, lo he dicho ya antes, yo creo que además en todo esto, y algo que nos ha encantado siempre de Tecalis es la practicidad, ¿no? No nos gustan mucho las alfombras rojas, ya muchas veces se alude y salen soluciones tecnológicas que son muy redundantes o que dan una vuelta a una circunstancia concreta, a una subfase dentro del proceso de interacción con el Sí, trabajador totalmente. que al final no aporta nada. Es decir, está muy bien, oye, desde el punto de vista conceptual y teórico está muy bien, pero al final nosotros tenemos que procurar que las organizaciones se muevan, que funcionen, ¿no? Y en este sentido, yo sé que tenéis muchas soluciones que seguro nos vais a plantear, me vas a comentar, que puedan aportar soluciones en esta dirección. Ahí hablamos también de aspectos que están también vinculados con nuestra propia cultura, porque para el que no es gallego sabrá que, y si no se lo cuento, que Arestora significa en este momento, ahora mismo. Por lo tanto, las personas, la gente hoy en día, lo que demanda las candidaturas,
son soluciones que le aporten inmediatez, quieren hacer las cosas rápido, sin esperas, que puedan tener posibilidad de hacerlo desde cualquier sitio. La flexibilidad en este sentido, desde el punto de vista tecnológico, es esencial. No puede haber interrupciones en este sentido, no puede haber anomalías. Las tecnologías tienen que adaptarse a la vida de la gente, ¿no? No la vida de la gente se tiene que adaptar a la tecnología. Tiene que ser fácil, esto tiene que ser muy fluido, lo tiene que saber utilizar mi madre. Y en este sentido sé y hemos visto tecnología vuestra que es muy intuitiva y esto facilita muchísimo las cosas. Y después hay una cuestión, y aquí te voy a saltar seguramente con más de una pregunta, porque me preocupa y sé que vosotros tenéis un acento importante sobre este aspecto. La candidatura busca seguridad, pero es que las empresas buscan seguridad. Y nosotros, como empresa externa, que somos mediadores, buscamos tecnologías que aportan seguridad en el proceso, en todos los procesos vinculados tanto con candidatos como con empleados. Hablaremos seguramente de esto, ¿verdad, Alberto? Sí, efectivamente, con la seguridad que también está en la siguiente slide. Nosotros nosotros somos una entidad que ofrece servicios de confianza, servicios de seguridad. Y bueno, como ya conoces, nosotros somos terceros de confianza y efectivamente cumplimos toda la normativa IDAS a lo que respecta a una firma electrónica, a lo que respecta a la certificación electrónica, a lo que respecta a digamos, la custodia de ese documento, ¿no? Entonces, la parte de seguridad, tanto del cumplimiento GDPR como la custodia en sí, ¿no? Frente a cualquier tipo de hacking ético, está totalmente cubierta. Y lo que tú comentas, ¿no? En el punto anterior es que voy para atrás, es decir, la inmediatez es, sobre todo en mi sector, ¿no? Es decir, tú cuando estás en un proceso de contratación donde en mi sector prácticamente todos los ingenieros informáticos a día de hoy están trabajando, ¿no? Entonces la inmediatez es extremadamente importante. No puedes dilatar un proceso de contratación de una persona que estás inmerso en un proceso de contratación, ¿no? Y la deslocalización debe ser un punto que favorece en lugar de que dificulte, ¿no? Evidentemente, en la parte compliance, pues no hay nada que observar en este aspecto, es decir, tenemos una serie de herramientas que nos van a facilitar y nos van a poder optimizar procesos rutinarios, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablaremos de ello, cuando hacemos un proceso onboarding en el cual yo tengo que hacer un flujo repetitivo, tengo que enviar un paquete de documentos a que ese destinatario firme, y es un flujo que siempre realizo el mismo flujo, ¿no? Y al final son 5 documentos ponle por 100 empleados, ¿no? Es un proceso que realmente lleva mucho tiempo y aún por encima aquí de esta forma puedes optimizarlo y puedes, digamos, custodiar la información de manera sencilla, ¿no? Lo cual eso va a implicar una mayor productividad, va a implicar una mayor eficiencia y, por supuesto, va a implicar, digamos, una mayor sensación para el empleado. Es decir, el empleado le vas a dar una percepción muy buena a la hora de iniciar un proceso de contratación, ¿no? Entonces, sin más, esto todo está relacionado con el flujo del candidato, ¿no? Cuando empezamos a interactuar con un candidato, se genera, digamos, una serie de flujos naturales que llevan a la contratación, ¿verdad, Juancho? Sí, es un estándar, pasa en absolutamente todas las organizaciones, pero sí que hay un proceso ya definido para los procesos de contratación, ¿no? Al final, este flujo, este camino, este viaje, es un viaje que pueda tener más o menos sofisticación, lo vamos a simplificar, pero a mí sí que me gustaría que también me interrumpieras hablando de las posibles tecnologías que puedan acaecer, que pueden surgir para acometer todo este proceso, ¿no? Por un lado, estamos hablando de atraer al candidato a través de propuestas atractivas. Nosotros tenemos que ser, en este caso, y lo hacemos así, muy discretos a la hora de publicar, pero también tenemos que, de algún modo, llamar la atención para que el candidato se acerque a los posibles procesos de selección que podamos tener activos. Al final, un proceso de selección es un espacio de tiempo en el cual tiene que confluir alguien que busca y una persona y una empresa que está buscando también, ¿no? O a la inversa. Por eso es sustantivo llamar la atención y captar la atención. ¿Qué tenemos nosotros como empresas que somos como una plataforma de búsqueda de empleo? Que el efecto de network effect, ¿no? El efecto de networking se da de manera más sustantiva, ¿no? Nosotros, cuantos más procesos
tenemos activos, más posibilidades tenemos de captar candidaturas. Ahora mismo podemos estar entre las 250, 300 procesos al mes y obviamente entre todo ese universo de candidaturas o de procesos hay que buscar la forma de hacer una propuesta atractiva de cara al candidato, ¿no? Claro. Pasamos a la parte en la cual el candidato busca aplicar de una manera sencilla a los procesos. Hay una cosa muy interesante, yo creo que en esto, y es que existe un sesgo alrededor de los procesos de selección cuando existe tecnología y el candidato, esto es bastante frecuente, bastante común, ¿no? El candidato piensa que siempre es la tecnología la que descarta a la candidatura y no es así. Al final la tecnología ayuda a la persona a la gestión de una cantidad ingente de documentación o ingente de personas, ¿no? Pero yo creo que hay que poco a poco dar información alrededor de esta cuestión. Nunca la tecnología te descarta, la que te descarta es un profesional como eres tú, que en función de lo que te pide un cliente, te quedas fuera o te quedas dentro. No quiere decir que no valgas, quiere decir que a mí si me está pidiendo para una posición una persona sin gafas y yo aparezco con gafas, yo voy a aparecer descartado. Esto es un ejemplo muy vago, pero es que esto es así. Es decir, yo no le puedo presentar a un cliente una candidatura que no me está solicitando, ¿no? En este sentido, y para el candidato, lo que sí que es importante es entender que no existe que una tecnología que descarte, sino personas que utilizan tecnología por la cual son descartados o aceptados, ¿no? Pero en todo caso, esta tecnología tiene que ser fácil y sencilla de utilizar para la candidatura, a la hora de registrarse, a la hora de participar en los diferentes procesos. Pasamos a ese proceso en el que las personas actúan sobre las candidaturas, aparece esa fase de cribado, ¿verdad? Aquí sí que es cierto que hay tecnologías que aparecen para ayudarnos a las personas a cribar más rápido, sin tener que abrir en muchos casos los currículos, pero es de una manera muy vaga, ¿no? Es decir, al final tú cada uno de los perfiles los tienes que acabar abriendo, ¿no? Y después hay una parte que a mí me parece, y aquí me puedes aportar luz, ¿no? Que es toda la fase de negociación, esta fase en la cual la empresa a la que tú le presentas candidaturas ya está optando por una, dos, pero en principio se decanta por una persona, ¿no? Y hay una cuestión que a mí siempre me llamó la atención, creo que ya te lo dije más de una vez, y es el proceso de contratación. En el momento en que una empresa se decanta por Juancho y Juancho tiene que firmar documentos que de algún modo garantizan, es una declaración de intenciones de que yo me voy a incorporar en unas condiciones determinadas a tu organización en tal día, ¿no? Claro. ¿Por qué me preocupa? Y creo que nos puedes arrojar luz desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista legal y demás. Y la tecnología nos tiene que ayudar aquí. Me preocupa porque cada vez es más frecuente ese momento en el cual la empresa se decanta por una candidatura, con todo lo que alarga el proceso para el resto de candidaturas en este momento en stand-by, pendientes, y que al final, estamos hablando siempre de un mínimo de 15 días de preaviso en la mayoría de los casos en los que los trabajadores están trabajando, el trabajador termina por no incorporarse a la organización y se salta ese documento que es oficioso, no es oficial, ¿no? Claro. Y no solamente el tener que empezar, ¿no? Sino toda la documentación que has compartido con ese candidato y que a lo mejor era confidencial, ¿no? Entonces, yo creo que donde realmente nosotros aportamos mucho valor y mucha tecnología es toda la parte de negociación y contratación, los dos últimos puntos, ¿no? Porque tú sabes que tenemos una plataforma de negociación en la cual podemos tener cosas como del estilo, es decir, asegurar y certificar cualquier comunicación que vayas a tener con el cliente. Tiene una trazabilidad completa, ¿no? De que has enviado un correo, de que el cliente, o el empleado en este caso, futuro empleado, ha leído, ha descargado, ¿no? Y le has entregado esa documentación, generando un documento de auditoría, ¿no? Certificar esa lectura, incluso, imagínate, en documentos de alta confidencialidad para perfiles de alto rango, en la cual tienes que compartir documentación y quieres que esa documentación la lea el candidato y no la lea otra persona y que la lea una vez,
tú puedes enviar ese documento, obligarle a realizar un KYC, un Know Your Customer, que significa pues, que ese empleado tenga que enseñarle el DNI por ambas partes, que haya un proceso de reconocimiento por OCR y verificación de la veracidad de ese documento, enseñar la cara con una prueba de vida, y de esa manera le mostrarías el documento y tendrías una certificación, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de una plataforma segura de negociación en la cual incluso le podremos obligar a firmar NDAs, le podríamos incluso obligar a realizar una prueba de nivel, ¿no? Mediante nuestras tecnologías de proctoring, ¿no? Entonces, y además de todo eso, una vez que consigas bueno, resolver todos estos puntos y evidentemente la compañía quiera pasar a contratar a esa persona, podrías utilizar nuestras herramientas de firma electrónica para realizarlo, ¿no? Entonces, lo Oye, cual, me irse parece... para atrás, claro. Sí, perdona, Sí, Juancho. nada, es que me parece estupendo porque al final no todas lo hacen, pero sí que hay compañías que te exigen en este proceso de negociación la verificación de documentos oficiales. Al final un currículum sabemos que es una información plasmada por un candidato, pero no tiene por qué ser verdad. Claro. A mí me dice que hace o me dice que tiene determinada titulación. Hay compañías que sí piden la verificación de los títulos oficiales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pues esa parte es fundamental porque realmente en el momento, sobre todo en procesos de contratación, y tú lo sabes mejor que nosotros, en los cuales estás buscando, por ejemplo, un director de operaciones, un alto rango, donde tienes que compartir información vital, ¿no? Y esa persona puede tirarse atrás, ¿no? Porque tiene una contraoferta de la compañía, y que hayas compartido cierta información, pues es un punto muy delicado. Oye, Alberto, discúlpame un segundo. Con respecto a esto, ¿existen riesgos habituales a la hora de pasar propuestas por parte de empresas? Yo me imagino, o bien por WhatsApp o bien por correo electrónico, de un precontrato, condiciones laborales. ¿Existen riesgos de alguna magnitud desde el punto de vista legal? Bueno, es un tema más del departamento legal que de técnico. Lo que yo sí te puedo asegurar que cualquier tipo de documentación que sea compartido con una persona que no es miembro de la compañía debería ser compartido a través de una plataforma de negociación donde se deje trazabilidad y rastro de todo lo que se ha compartido, cuándo se ha leído, quién lo ha leído, ¿no? Y que eso todo esté certificado y esté custodiado por esta plataforma, no por un buzoneo, no por emails, no por WhatsApp, no por SMS. Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Y en este sentido, a continuación ya hablamos de ese resumen, ¿no? Ese proceso de atracción, de comunicaciones con el candidato que se dan para la incorporación a la compañía y después buscar en ese viaje del candidato hasta la entrada de la empresa esa contratación lo más transparente posible. Yo creo que es el resumen de ese flujo de candidaturas, de la captación de candidatos para entrar en cualquier organización, ¿no? Sí, Yo creo totalmente. que, por otro lado, sí que es interesante ese momento en el cual se opta por un candidato y esa persona pasa de ser candidato a ser un empleado, ¿no? Correcto. Y aquí es donde entra el proceso de onboarding, ese proceso tan tedioso que el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer. Eso, a ver, es más simple en empresas pequeñas, ¿no? Donde al final se incorporan pues, 10 personas al mes, tampoco es un problema, pero cuando estamos hablando de grandes industrias donde se está incorporando constantemente personal y está saliendo constantemente personal, pues optimizar y agilizar todo el proceso documental de firma, de entrega de documentación es básico, ¿no? Tanto antes como después. En la parte de contratación, que es el primer punto, es decir, cuando hacemos un proceso onboarding, es fundamental para la compañía tener un flujo automatizado. Un flujo en el cual, pues evidentemente, yo tenga que enviarle, por ejemplo, el contrato, tengo que enviarle las normas de la empresa, imagínate un paquete de normas de la empresa, de contrato, de un NDA, de documentación, pues que sea necesaria para que el empleado conozca, y necesito que todo eso sea firmado en un proceso sencillo y que sea emitido por el responsable de recursos humanos o de forma automatizada mediante la aplicación de una manera sencilla, sin tener que ir uno a uno. También tengo que establecer algún proceso en el cual yo pueda hacer seguimiento de forma automática del estado de los documentos, si están firmados, si no están firmados, ¿no? Establecer workflows de firma, ¿no? Quién firma antes, quién firma después, establecer secuencias de rellenado de datos, pues tú me vas a rellenar este dato, tú me vas a rellenar este otro dato, ¿no? Y también muchas veces necesitamos incorporar documentación al proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo,
adjuntar el justificante de cuenta bancaria, ¿no? Para realizar lo que es el pago de la nómina y asegurarnos de que ese IBAN pertenece a esa persona y no pertenece a otra persona. Y, digamos, dar la seguridad de que ese IBAN ha sido depositado en ese momento de la firma, lo cual forma parte de ese acto, de esa firma, y no se ha incorporado después, ¿no? Evitando cualquier tipo de suspicacia o cualquier tipo de error pues que pueda tener con el trabajador, ¿no? También garantizar cualquier tipo de certificación. Imaginamos que queremos, ojalá que no, ¿no? Pero que queremos dar una notificación a los empleados o una notificación a un empleado pues de una molestación o lo que sea, pues yo puedo enviar una certificación, enviar un email certificado, que es lo que llamamos un buromail, tradicionalmente un burofax, y tener una trazabilidad de si esa documentación ha sido leída o no leída, si ha sido descargada o no descargada, ¿no? Uno de los problemas también durante el flujo de un empleado, imaginemos una compañía grande, una industria, en la cual a principios de año pues yo tengo que tener firmado pues toda la entrega de EPIs de todos los trabajadores. Imaginemos una compañía con 1000 trabajadores en la cual evidentemente es totalmente inviable tener una persona enviando los documentos para firmar o evidentemente evitar ese proceso en el cual el empleado tenga que ir a recursos humanos a firmar esa entrega de EPIs, ¿no? Pues eso se puede automatizar, pero no uno a uno, se puede automatizar de forma automática y de forma masiva, es decir, a golpe de clic podría enviar ese documento a 1000 personas y evidentemente podría incluso programar para cada envío que haga seguimiento, es decir, que si no ha firmado, que vuelva a enviarlo, que le pida información, es decir, un sistema de avisos y de alertas muy optimizado, con un visor en un calendario que pueda ver qué documentos están programados para enviar, qué documentos tienen alertas, qué documentos tengo que renovar. Puedo establecer renovaciones automáticas, imagínate, en un NDA que sé que hay que renovar cada año porque puede cambiar. Es decir, son una serie de cosas que al final son básicas que ocupan el tiempo entero de 2, 3 personas de recursos humanos y que se puede automatizar 100%. Sí, yo Estamos hablando... aquí interrumpiéndote, Alberto, además que yo creo que lo interesante en todo esto, sobre todo lo que son los tiempos que se avecinan y buscando siempre eficiencia en los procesos, no es que esta tecnología sea sustitutiva de la gente, sino que lo que haces es una reorganización de las tareas de la gente que tienes en el departamento, ¿no? No tiene Totalmente. ningún sentido que una persona esté involucrada 8 horas al día gestionando esta documentación que primero, el que esté en manos de una persona está sometido a un gran margen de error y en segundo lugar es que no hay ninguna aportación al desarrollo de cualquiera de los compañeros, de cualquiera de los trabajadores que están con ellos. Simplemente es reorganizar funcionalmente a la gente dentro del departamento y esta tecnología lo que tiene que, este proceso tedioso legal tiene que facilitártelo. Exacto. Es decir, al final, tú sabes que hemos hablado varias veces, cualquier proceso repetitivo y automático que tenga una empresa tiene que poder automatizarse. Es decir, no podemos dedicar recursos, no podemos dedicar neuronas a estar haciendo un proceso repetitivo en ninguna empresa. Es decir, eso debe estar sustituido por la tecnología y el humano debe estar supervisando que todo eso se haga bien e invirtiendo tiempo realmente en lo importante, no en hacer operaciones automáticas, ¿no? Hemos hablado de lo que es la firma, el fichaje, el envío, la certificación, ¿no? Pero también debemos de entender que hay una normativa en la cual debe de garantizarse la inmutabilidad del fichaje del empleado, ¿no? Tú sabes que hemos pasado del fichaje mediante huella, fichaje mediante sistemas informáticos súper innovadores y muchas compañías han tenido que pasar de nuevo al fichaje tradicional, ¿no? A la firma. ¿Por qué? Porque era la única forma de garantizar que esa persona ha entrado y esa persona ha salido a tal hora, ¿no? Nuestros sistemas de certificación permiten, mediante vía API o mediante la plataforma, permite al empleado fichar realmente la entrada y salida de una manera que garantice pues ese cumplimiento legal, ¿no? Luego no sé si conoces herramientas, yo creo que te he hablado de ellas, de algunas herramientas de proctoring. No, pero me encantaría que me hablaras, porque además es una palabra, es una de estas herramientas o de estas preguntas que yo tenía para ti, y las tenía aquí apuntadas Ah, sí. con mucho ánimo de que tú me dieras luz. Bien, pues bueno, son herramientas que se están poniendo muy de moda, sobre todo han causado bastante interés durante el COVID, principalmente para estas consultoras globales que requieren
de realizar exámenes masivos imagínate una convocatoria en la cual hay que realizar pues un despliegue en alquilar una sala remota o a lo mejor en 2 partes de España, ¿no? Una en Madrid, una en Sevilla, hay que reunir a lo mejor 1.000 o 2.000 personas. Tampoco tiene que tratarse de una gran escala como la que te estoy comentando, ¿no? Puede ser pues, exámenes o pruebas de nivel a gran escala o a pequeña escala, ¿no? Pero quiero que pongamos foco, ¿no? Cómo se podría resolver un examen a gran escala donde hay una convocatoria del Estado, donde se presentan 1.000 empleados y donde tenemos que ubicar en España pues 5 salas, he puesto 2 de ejemplo antes, pero 5 salas repartidas en España y tengo que tener el despliegue de poner los avisos, fijar una fecha, disponer de esas salas repartidas en España, que las personas vayan, contratar a profesores, todo lo que pueda suponer y los costes inimaginables que eso supone, ¿no? Entonces, una herramienta de proctoring, ¿qué es? Pues una herramienta de proctoring no deja de ser un caso de uso de nuestras tecnologías. Nuestras tecnologías, al final, lo que se basa es de certificar que lo que se hace es verdad y, además, inmutabilizar esa información. Por lo tanto, teniendo la tecnología y teniendo pues, un caso de uso que es una necesidad, pues hemos elaborado una herramienta de proctoring en la cual hay un proceso de onboarding, en la cual hay una convocatoria, tú convocas a las personas, indistintamente de la localización donde estén, esas personas hacen un preregistro y esas personas empiezan a realizar un examen. Hay unos requerimientos mínimos, tiene que estar la webcam encendida y el sistema lo que hace, evidentemente, con permiso del candidato, donde firma una autorización, evidentemente, antes de realizar el examen, se le obtiene una serie de permisos, ¿no? De manejo, de poder conectarte remotamente a su pantalla para interactuar con él, pues realizar capturas de pantalla, estudiar la mirada, si está girando la cabeza, si no está girando la cabeza, y al otro lado están los profesores, que puede haber un profesor, 2 profesores o n profesores en función de la magnitud. Entonces, lo que hace la herramienta de proctoring en sí lo que está haciendo es estudiar los comportamientos de la gente que está realizando el examen, esa prueba, y en el momento que detecta una posible alteración, una posible alerta, que no tiene por qué ser precisamente que está copiando, ¿no? Pero en el momento que detecta que puede haber algo, pues lo que lanza es un aviso o lo que hace es priorizar las alertas a modo webcam. Imaginemos una cámara pues de vigilancia en la cual tengo una pantalla, tengo un montón de salas, ¿no? Pues cada salita sería un empleado, ¿no? Como hay tantos empleados, hay muchos profesores y lo que hace el sistema es ir mostrando las cámaras en función de esas alertas, ¿no? Que te estoy comentando. De esta manera, el profesor puede interactuar con ese alumno, puede ver qué es lo que está pasando, puede coger el control, puede ver las pantallas que tiene, es decir, puede hacer un montón de cosas, lo cual nos permite asegurarnos de que esa persona no está copiando, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Si fuera el caso ese, ¿no? Oye, Y eso es, esta herramienta en sí es la caña, además de los que hemos vivido procesos de selección masivos en los que hacíamos convocatorias. Yo recuerdo tener que hacer viajes para hacer pruebas presenciales a más de 500 personas y el grado de tensión era brutal por todas las partes, por los que tenían que impartir. Yo recuerdo hasta ir en el coche con los lápices y digo, joder, es que si no llego no hay lápices para todos, ¿no? Y claro, esto en un proceso, y estamos hablando de gente que todavía no se ha incorporado a una organización o que está validando el nivel en cualquier competencia, ¿no? A mí me parece totalmente. interesantísimo porque realmente donde tienes que invertir recursos personales con el empleado es cuando ya lo tienes dentro, ¿no? Es totalmente cierto lo que Y comentas. tienes que garantizar. Y además hay un tema indiscutible que es evitar los desplazamientos. Hoy en día yo creo que todo el mundo está conectado, de alguna u otra manera tiene acceso a la red y bueno, No, al final es fíjate, muy convertible no porque conocía el fondo del proctoring, ¿eh? es muy convertible, porque date cuenta que al final, para evitar que, en el supuesto de que una de las personas diga no puedo realizar el examen, ¿no? O tengo dificultades técnicas, eso intentamos que no pase, porque al final hay un proceso onboarding que tiene una ventana de darte de alta, que tiene un tiempo bastante elevado en el cual va a haber un soporte técnico en el caso de que esa persona tenga alguna dificultad, ¿no? Se estudia exactamente todo y el escenario en el cual se hace el examen es exactamente igual en el cual se ha dado de alta. Por lo tanto, es extremadamente muy complicado que haya algún problema. Y otro de los puntos importantes que no he comentado es que nosotros certificamos todo lo que ha pasado. Es decir, que el simple hecho de que diga, no, es que yo no he copiado, no, es que yo no he visitado esta URL, no, es que yo no tenía el móvil encendido, no, estaba mirando para otra pantalla. Toda esa información
nosotros podemos obtenerla y podemos certificar que eso ha pasado. Y es más, cuando esa persona finaliza el examen, ese examen se genera en modalidad PDF, se genera absolutamente todo lo que ha pasado, todas las preguntas que ha respondido, todas las interrupciones, todos los bloqueos que pudo haber, y el empleado, el candidato, firma que eso ha pasado, ¿no? Por lo tanto, es indiscutible que el futuro es eso, que ya no es necesario reunir, salvo casos muy excepcionales, cuando hablamos de gran cantidad de personas y estamos en una plena pandemia, es decir, no hay por qué parar, la tecnología nos da la oportunidad de seguir, por lo tanto deberíamos de utilizar. Oye, estupendo. Estoy viendo además el flujo del empleado. Yo creo que eso quedaría más vinculado a la parte de la parte del onboarding, pero después hay una fase que muchos lo podemos establecer como conjunto, ¿no? El propio onboarding, que es esa parte de dotación de accesos y herramientas. Una cuestión que muchas veces, y esto es más habitual de lo que pensamos, ¿no? Ya no te digo de que el empleado se incorpora y no tiene silla, mesa y ordenador, y a veces no tiene ni teléfono electrónico ni teléfono, ni email, no tiene tarjetas de visita, pero es que en todo esto a mí me viene a la cabeza, en un momento tan tecnológico y digital como el que estamos pasando, si hay herramientas, si hay tecnología para facilitar el teletrabajo, Alberto. Sí, hay un montón de tecnologías, es cierto que están muy repartidas y al final la principal preocupación para un empresario en una modalidad de teletrabajo, es cierto que está muy bien lo que son OKRs, lo que son KPIs, ¿no? De medición. Al final, muchos empresarios lo que dicen es, me da exactamente igual si el empleado trabaja el número de horas que tiene que trabajar, al final, ¿me es rentable o no me es rentable? ¿No? Al final se basan en ese KPI, ¿no? Y al final las decisiones de un teletrabajo se basan en un KPI. ¿Es rentable o no es rentable? Pero sí es cierto, hay un tema importante y es que muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces es que no sabemos lo que hay que facturarle a un cliente. Ya no se trata de si es rentable o no es rentable, sino que ese empleado a lo mejor pudo estar trabajando en cinco cuentas y no sabemos exactamente lo que hay que facturarle a cada cuenta. No es un tema de desconfianza, es un tema de realmente hay una orden de trabajo y hay un parte de trabajo. La orden de trabajo, pues imagínate que yo he trabajado para 2 clientes. He fichado con la herramienta y he trabajado 8 horas, pero realmente en las partes de trabajo tengo reflejado 6 horas. Entonces, las otras 2, sí, me ha sido rentable, pero ¿qué hago con las 2 horas? Tengo que facturárselas a un cliente. Entonces, muchas veces lo que se hace es, pues a ojo, ¿no? Y eso está muy mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Eso nos pasaba, es algo que hemos desarrollado para nosotros y que hemos después ofrecido para el resto de clientes. Hemos desarrollado una herramienta que se llama VKS, que es una herramienta que está conectado a diversas plataformas también internas nuestras, ¿no? Está integrado con nuestra herramienta de fichaje, en la cual tú fichas y ese software ya se enciende, ya te dice con qué te vas a poner a trabajar, ¿no? Y ese con qué te vas a poner a trabajar es un listado de tareas que están, digamos, integradas con ese software externo que nosotros utilizamos, que en este caso es Jira, pero hay miles de plataformas donde yo puedo gestionar mis tareas, ¿no? Trello, Jira, multitud de ellos donde yo puedo tener mi flujo, mi Kanban de estados, de tareas, y yo puedo embeber en VKS qué tarea estoy realizando. De esta manera, pues evidentemente estamos optimizando y estamos, digamos, manteniendo una relación entre el fichaje y el trabajo y estamos imputando tiempos a cada tarea de forma correcta y también estamos viendo la rentabilidad de cada empleado en cada tarea y en cada cliente, lo cual el teletrabajo con este tipo de herramientas no debería ser un problema hoy en día. Es estupendo, pero sí que es cierto que es algo que se debe contemplar, ¿no? Y si hablamos de digitalizarse y si hablamos de integrar la tecnología en la gestión de recursos humanos, el teletrabajo ya tiene que estar presente en el itinerario, ¿verdad? Correcto. O de una manera 100% o de una manera híbrida que es, yo entiendo que, yo creo que va a ser a donde tenderemos a ir, a una manera híbrida. Pero en ese híbrido sí que deberíamos de meter todos los mecanismos necesarios para optimizar, ¿no? Y lo que es toda la parte de fichaje, inmutabilización de fichaje, lo que son la imputación correcta de tareas, etcétera. Oye, siguiendo con el flujo, hablábamos del onboarding, hablábamos de toda esta parte de accesos, de dotación de accesos y herramientas. Hay 2 puntos que me parecen interesantes y yo creo que nos puedes lanzar luz sobre herramientas que faciliten el tema del compromiso y desarrollo. Hablábamos antes de atracción, desarrollo y fidelización o retención.
Y después el tema de cambios o evolución, que ahí también tengo yo alguna cuestión que comentarte. Pero ¿tenéis desarrolladas herramientas específicas para la retención, para el aumento del compromiso del trabajador y el desarrollo del trabajador dentro de la organización? Claro, dentro, a ver, hay todo parte de toda la flexibilidad que puedas darle a un empleado y esa flexibilidad va acompañada del teletrabajo. Por lo tanto, tienes que tener muy bien regularizado lo que es el teletrabajo y deberías de delegar en la tecnología lo que es la productividad del empleado, ¿no? Esto también, si lo haces bien, evidentemente, eh, va a haber una cierta atracción por empleado porque vas a darle efectivamente esa flexibilidad. Dentro de los softwares de recursos humanos no debemos de centrarnos solamente en esta parte del cribado, ¿no? Y la parte de vacaciones, de servicios mínimos, de salarios, sino también debemos de ocuparnos y centrarnos en el plan de desempeño de ese trabajador, en toda la parte happiness que nos pueda dar ese trabajador, en el establecimiento de OKRs, en generar squads de desarrollo con OKRs propios, ¿no? Y que la tecnología, digamos, sea capaz con reglas de gamificación que sean capaces de llegar a los objetivos. Eso es lo que hace que un squad, ¿no? Tú como miembro de un equipo, pues te sientas útil, sientas que cumples OKR, sientas que favoreces al resto de los compañeros y sientas que escalas, ¿no? Con ese plan de desempeño que nuestras plataformas te pueden dar. Estupendo, estupendo. Te comentaba también la parte de cambios, evolución. En este flujo no sé cómo, dónde contextualizas esta parte de cambios, evolución. A mí me viene a la cabeza con el tema de cambios problemáticas habituales que suelen surgir, ¿no? Aún la semana pasada en una gran organización, un directivo me comentaba de que se había pactado con un candidato un cambio desde el punto de vista salarial, retributivo, ¿no? Y a final de mes, bueno, estos son los problemas del directo, ¿no? Que pasa la ambulancia por aquí. Y comentaba de que después de haberse creado esa expectativa con el trabajador, llegaban a final de mes y a la hora de establecerse la nómina no se había ejecutado el cambio, ¿no? Vale. Yo no sé si va por ahí Sí, las va por soluciones ahí. tecnológicas, ¿no? Porque a mí me interesa, sobre todo, que esa tecnología evite la frustración de una mala gestión de ese Claro. tipo de cuestiones, ¿no? Y eso está en el punto de lo que es la acogida que marca todo el viaje, ¿no? Y el día perfecto del trabajador. Porque al final, si tú pactas una subida salarial, evidentemente, ya no es el error, ¿no? A lo mejor de no haberle incrementado el salario en esa nómina, sino que es dejar reflejado que efectivamente hay un cambio en las condiciones de ese trabajador, hay una firma y hay esa tranquilidad del trabajador y no tener que esperar al final del mes siguiente para ver si realmente le han subido el salario o no, ¿no? Entonces, eso evidentemente cualquier tipo de cambio en contractual, cualquier tipo de cambio en la compañía de cambio de normas o cualquier cambio en los estatutos propios de la compañía, pues estos pueden ser notificados vía certificación o pueden ser invocados vía firma por el empleado. A eso se refiere lo que es cualquier tipo de cambio, evolución jurídica, ¿no? Que podríamos contemplar en un flujo dentro del viaje del empleado. Eso es interesante, insisto, yo desde mi parcela o desde nuestra parcela, porque los efectos de incumplimiento sobre fundamentalmente el estado de ánimo del trabajador tienen Claro. un impacto destructivo. Cuando tú cumples con lo pactado, no tiene un efecto favorecedor. Y si lo tienes, Correcto. mínimo, ¿no? Pero si incumples lo pactado, los efectos negativos son brutales. Que Claro, yo me date cuenta que imagino que claro, que para nos un esté empleado, escuchando seguramente pensará lo mismo, ¿no? exacto, para un empleado que tú tengas una charla con tu jefe diciendo, vale, te vamos a subir el salario a partir del mes que viene, está muy bien, pero que yo salga de la reunión y me llegue una certificación de la compañía de que la compañía X ha acordado una subida salarial, yo llego a casa contento y seguro. Y eso es fundamental. Exacto. Volvemos al concepto seguridad, Alberto. Exacto, exacto. Volvemos al concepto de seguridad. Y aquí terminamos el flujo con En la algo salida, el algo no siempre tratado, ¿verdad? El tema de la salida del trabajador, en la ojalá que circunstancia no, que sea, ¿no? ojalá que no, pero evidentemente siempre hay una posible salida y si hay una posible salida, la compañía debe estar salvaguardada en toda la documentación que se ha firmado y que haya una salida elegante a nivel de documentación, ¿no? Y todo eso tiene que estar custodiado, tiene que estar digitalizado y tiene que estar certificado, ¿no? Entonces ahí evidentemente nuestra plataforma pues os daría cobertura, ¿no? En este aspecto.
Aquí entiendo que lo que se evita es eliminar el mayor número de fricciones entre el trabajador y el proceso que se establece con la Exacto, organización, que al final el delegando día a en la día sea lo más tecnología. adecuado, ¿no? Sí. Exacto. Sí, yo al final, yo con mi socio, al final cada vez que tenemos que tomar una medida en la compañía, porque somos así, pero siempre delegamos en la tecnología. Que la tecnología haga ese tipo de cosas por nosotros, ¿no? Que hay que hacer algo, delegamos en la tecnología. Y al final lo que queremos es que la tecnología es quien marque el flujo de la compañía desde el primer momento y de manera 100% transparente con el empleado. Que no haya sorpresas como tú mencionas al final de mes, que toda la documentación esté firmada en el momento que tiene que estar firmado, tanto en la entrada como en la salida, y evidentemente no en la entrada y la salida final del empleado, sino durante el día a día. Es decir, tú entras a trabajar, tú te aseguras, evidentemente, de que hay un cumplimiento de normativa, de jornada laboral, y eso está certificado por ti y certificado por nosotros, ¿no? Y ese es un día perfecto en nuestra compañía, ¿no? Que a nivel happiness, acompañado con toda la estructura de fidelización del empleado, pues al final podemos comprobar una serie de KPIs que al final lo que importa en una compañía, lo más importante de una empresa ya sabes que son las personas, ¿no? Y ese rumbo que marca el barco lo marcan las personas. Si las personas no tiran del mismo ritmo, con que haya una que tire menos, el barco cambia el rumbo. Entonces es fundamental que todas funcione, que el engranaje funcione exactamente igual para todo el mundo, ¿no? Y ese sería el día perfecto para un empleado. Oye, hemos hablado de lo que es el viaje para la captación, para la atracción del talento, hemos hablado de ese viaje ya del empleado dentro de la organización desde que entra hasta que sale. Es cierto que con mucho trazo grueso, pero que bueno, yo creo que se ha entendido. Hay una cuestión, y lo habíamos comentado y aparece en esa diapositiva, ¿no? Hablamos del talento capaz y digital, hablamos de fundamentalmente que las organizaciones deberían tender a dos cosas, ¿no? Por un lado, digitalizar o formar digitalmente a su personal y por otro lado, plantearse seriamente lo que es la externalización de determinados procesos, ¿no? Por eso también nosotros hemos hecho esta alianza, ¿no? Totalmente. De algún modo integrarnos para crear una experiencia digital en las empresas cliente, ¿no? En la línea de lo que se busca, ¿no? Yo sí que creo, en este caso sí que creo que prácticamente todo se puede llegar a externalizar, pero yo como propietario, no, aunque es posible, yo no lo veo factible, ¿no? Es que no lo vería ni hasta en mi propia organización. Pero sí que es cierto que determinadas áreas no tiene ningún sentido que estén internalizadas. Sobre todo por la paralización del flujo de actividad en el caso de que tenga rotación de personal o demás, ¿no? Claro. Yo creo que el que cada una de las compañías tienen que digitalizarse al 100% es mucho más dificultoso que tener externalizado determinados procesos que estas compañías, como podemos ser nosotros, de manera integrada, ¿no? Ya tenemos esa tecnología para darle la función, ¿no? Para cubrir esas funciones. Totalmente. Date cuenta que digitalizar 100% todas las áreas de una compañía es realmente complicado. Y lo puedes conseguir, pero tienes que tener en cuenta que tienes que mantenerlo y la tecnología cambia, ¿no? Y al final delegar ciertas partes, ¿no? Que son muy repetitivas, que ocupan, es decir, como el tema de externalizar lo que es la creación de nóminas, ¿no? O sea, hay ciertas tareas que al final sí que podríamos poner el foco en externalizarlo, porque pongo un ejemplo, ¿no? Si yo vendo tarjetas de prepago, mi objetivo es vender tarjetas de prepago, no tener una empresa enorme dentro de mi compañía que se encarga de digitalizar procesos. Es decir, muchas empresas invierten esfuerzos en a lo mejor montar un equipo de desarrollos dentro de la empresa cuando su objetivo es vender tarjetas de prepago. A lo mejor sería bueno externalizarlo, ¿no? Y no sacar el foco, ¿no? Entonces yo creo que tal como está el escenario de tecnologías tan cambiantes y que al final vosotros estáis en constante vanguardia, ¿no? Ofreciendo este servicio global, utilizando la mejor tecnología, es un punto muy importante en cuanto a buscar alianzas con vosotros, ¿no? Cualquier empresa. Estoy totalmente convencido. Bueno, es indiscutible que para nosotros siempre jugamos a ganar con tecnológicas como vosotros. Yo creo que, a modo de resumen, yo creo que esos parámetros los hemos tocado muy bien en este Sí. webinar. Hemos hablado de insisto, de este viaje del candidato, de este viaje del empleado. Joder, gracias. Ya te dije que me iba a aprovechar en conocer más del proctoring, conocer esa herramienta que tenéis vosotros del VKS, que me parece tremendamente interesante. Te agradezco muchísimo
te lo pedía y realmente lo has cumplido, la adaptación del léxico, ¿no? Estáis tan acostumbrados a trabajar con gente de IT, con tanto anglicismo que, joder, nosotros en recursos humanos, y eso que estamos por toda España, es cierto que hay en determinados territorios donde los conceptos anglosajones están mucho más implantados, pero hay en otros en los cuales estamos absolutamente como pez en el agua, ¿no? Para unos, pero para nosotros estamos totalmente alejados de esa nueva tecnología, de ese nuevo argot anglosajón, ¿no? Y has hecho el esfuerzo para españolizar conceptos muy de vanguardia, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología. Totalmente. Yo creo que sí que hay una cuestión que a mí me quedaría por subrayar, y es la eficiencia y las utilidades, las aplicaciones de la firma electrónica, que solamente esto le pondría un poco más de énfasis, porque yo recuerdo cuando tuvimos nuestro primer encuentro, hablábamos de temas de seguridad y por qué hay tantas carencias en las distintas soluciones tecnológicas de firma digital. Y tú ahí nos puedes ilustrar a modo ya de finalización, porque yo creo que ha quedado muy claro la necesidad de la apuesta por la tecnología dentro de lo que son las organizaciones y dentro de lo que son los departamentos de recursos humanos. Perfecto. Vale, gracias por la pregunta, Juancho. Muy brevemente hago una pequeña entrada de lo que es la firma electrónica, la normativa. Básicamente, la firma electrónica surge como necesidad de acercar la firma al pueblo. El problema que teníamos con el DNI, que ya conocemos, firmar de forma cualificada fue muy verdaderamente complicado, ¿no? A día de hoy sí que se ha incrementado, pero lo cierto es que a día de hoy se usa solamente con la administración pública y sigue siendo un reto, sigue siendo complicado. Entonces, la normativa IDAS lo que quiere es intentar ofrecer tecnología, la mejor tecnología posible al destinatario que va a firmar, digamos que ofreciendo la máxima garantía legal o las máximas evidencias legales en el proceso, ¿no? Por ejemplo, se establecen como tres niveles de firma, la firma simple, la firma avanzada y la firma cualificada. La firma cualificada la dejamos de lado por los problemas que he comentado y luego en la firma simple, básicamente lo que se trata es de invocar mediante un envío de un SMS o mediante el envío de un email, una URL donde tú abres, ves el documento y aceptas. Lo puedes aceptar mediante un botón aceptar, lo puedes aceptar mediante la escritura de tu nombre o mediante un dibujo. Ese dibujo no quiere decir que sea un dibujo donde se recoja la biometría. Ahí es donde entra la firma avanzada. La firma avanzada se divide en dos. La firma avanzada biométrica y la firma avanzada con certificado. El certificado es pedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tenemos otra vez el mismo problema. Con un B2B sí, porque normalmente las compañías, las empresas suelen tener certificado, pero cuando te diriges a empleados, a personas, a la gente en general, pues, o incluso a una empresa, al representante, que está en la playa y recibe un documento para firmar, pues no tiene el certificado en el móvil, ¿no? Entonces, lo que se suele utilizar básicamente es la firma simple para cosas muy básicas, como podría ser pues, justificar que se ha entregado la entrega de EPIs, pero la firma avanzada es donde debemos de poner foco, porque al final la firma avanzada es quien va a recoger que esa persona es la persona que debería de haber firmado el documento, no con plena garantía, y ahora explico por qué esto, pero de algún modo está recogiendo muchas evidencias, que es de lo que se trata la normativa IDAS. Está recogiendo pues, esa IP desde donde se ha recibido, a qué email, ¿no? Si se trata de un teléfono /MSDN, pues esa persona ha recibido en su teléfono y en su teléfono está asociado a un DNI, ha recibido ese documento, lo cual queda esa evidencia. Y luego está la lectura, la firma, donde se va a recoger la biometría, se va a encriptar, se va a certificar, se va a inmutabilizar con sellados de tiempo, lo cual va a quedar un documento que realmente, a efectos de peso legal, pues cubre totalmente las garantías de cualquier contrato o lo que sea, ¿no? ¿A dónde íbamos? Es decir, eso ante un posible juicio, el porcentaje de repudio es muy complicado porque hay muchas evidencias. Pero también es cierto, de hecho hemos hecho una operación, nuestra empresa ha hecho una operación con una compañía muy conocida en España, en la cual el problema que había es que se requería de gran validez legal y las personas estaban ubicadas en diferentes zonas del mundo.
¿Qué es lo que hemos hecho? Se ha hecho una operación con firma avanzada donde se le ha requerido a cada persona, antes de realizar la firma, hacer una verificación de identidad, que es lo que me comentaba al principio, ¿no? Enseñar el DNI por el anverso, por el reverso, verificar que el DNI es real, que no es una suplantación de identidad, no es una fotocopia, no es una foto pegada a un DNI. Es decir, hay un montón de cheques de seguridad donde se verifica que es un documento válido, y luego enseñas la cara donde hay una prueba de vida, con sonrisa, pestañeo, incluso haciendo un gesto aleatorio. Eso lo que va a hacer, lo que nos va a permitir, es asegurarnos que la persona que va a realizar una acción, en este caso la firma, es quien dice ser. Y además, y muy importante, y lo subrayo, y además es la propietaria del documento, lo cual la plena validez legal es lo más parecido. Podríamos decir que es una firma notarial, evidentemente, pero no es una firma notarial, porque la firma notarial se hace ante notario. Pero es una firma que recoge una tal cantidad de evidencias que ante un juez es totalmente irrepudiable. Qué bueno, qué bueno. Hay tantas sombras con respecto al tema de la firma. Te agradezco que hayas hecho esta breve explicación. Oye, Alberto, yo por mi parte nada más, un auténtico placer. Yo creo que sé que ha quedado manifestado, como decía antes, esta necesidad de integrar la parte tecnológica con la parte de las personas. Yo creo que se han subrayado diferentes herramientas que facilitan todos los procesos, tanto de acogida de candidatos o captación de candidatos, como de el desarrollo de la actividad y del día a día con el empleado. Y bueno, y dentro del marco de los criterios aquí establecidos, ¿no? Facilidad, transparencia, seguridad, etcétera, etcétera. Te agradezco muchísimo este tiempo A ti también. y bueno, seguimos en comunicación. Como dijimos, vamos a plantearnos quedar un día para ir a hacer ejercicio. En bicicleta la tecnología no, ¿eh? Vamos No. a tirar de personas y Vamos a ir de en personas pecho. y no de bicicletas eléctricas. Exacto. Pero bueno, hoy un auténtico placer, Alberto, como siempre, y vamos a seguir de la mano, porque yo creo que queda mucho por delante que hacer, queda mucho por implantar en muchas organizaciones, y yo creo que hay mucho por desarrollar todavía, no sé si estás de acuerdo. Totalmente. Y lo que queda. Muchísimas Exacto. gracias, Fuencho. Nos Un vemos placer. pronto. Un Un placer. saludo. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao, Hasta chao. luego.